En este video voy a mostrar los pasos para conectarnos desde una aplicación Java realizada con el IDE Eclipse hacia una base de datos en MySQL. Estas son las herramientas que vamos a necesitar. Tener instalado MySQL y MySQL Workbench para realizar el modelamiento de una base de datos sencilla, tener instalado el JDK de Java, tener instalado el IDE Eclipse y por último el conector de MySQL. En el momento que hago este video, la versión actual de MySQL es la versión 8. Vamos a tener mucho cuidado y para esta ocasión vamos a utilizar la versión 6. En el JDK podemos utilizar la versión 7 u 8. El IDE no va a tener ningún problema y en el conector vamos a descargarnos la versión 5. Supongo que ya tienen instalado todas las herramientas excepto el conector de MySQL para conectarnos con Java. Así que en Google ponemos conector MySQL. Nos vamos a la primera opción, en la cual nos van a aparecer una lista de conectores. El conector de MySQL nos permite conectarnos con el servidor de MySQL desde una aplicación Java. Para este caso vamos a elegir esta que dice JDBC Driver for MySQL. Hacemos clic en Download, nos aparece una nueva página, nos situamos en la parte de abajo y nos dice que la versión del conector actual es la 8. Vamos a hacer clic en esta opción para buscar una versión anterior. En este caso nos aparece la versión 5.1.47. Bajamos más y buscamos la opción que diga zip. Vamos a bajarnos este conector en archivo zip. Clic en el botón Download. En la siguiente página buscamos la parte donde dice no gracias, solo iniciar mi descarga. Hacemos clic aquí para comenzar a descargar el conector de MySQL. Una vez que hemos descargado el archivo, vamos a descomprimirlo, vamos a ingresar a la carpeta y el archivo que nos interesa es este, el .jar. Cortamos, pegamos y borramos todo lo demás. Ahora, estando desde nuestro IDE Eclipse, vamos a crear un nuevo proyecto. Menú File, Nuevo, Java Project. Vamos a poner por nombre, por ejemplo, conexión BD, Finish. Ya tengo mi proyecto vacío. Ahora, estando en mi proyecto, voy a hacer clic derecho, Nuevo, Folder. Vamos a crear una carpeta, le voy a llamar lib. Luego vamos a copiar el conector que nos hemos descargado, el .jar. Regresamos al proyecto, control V para pegar y va a aparecer dentro de la carpeta lib. Ahora vamos a incluir este jar como parte de las librerías de nuestro proyecto. Así que hacemos clic derecho en nuestro proyecto, propiedades, elegimos Java Build Path, nos vamos a la pestaña librerías y hacemos clic en el botón Add Jars, de agregar jars. Vemos que aparece nuestro proyecto conexión BD, desplegamos, buscamos la carpeta lib, desplegamos, seleccionamos el conector de Java, MySQL Java, hacemos clic en OK, aplicar, Apply and Close y si nos damos cuenta va a aparecer una nueva sección llamada librerías referenciadas y si desplegamos aquí va a aparecer el conector de Java que nos hemos descargado. Ahora vamos a abrir nuestro MySQL Workbench y vamos a crear una base de datos sencilla. Para crear una base de datos o esquema, que es lo mismo en MySQL, más no en otros sistemas de base de datos, hacemos clic derecho en un área vacía y elegimos la opción Crear esquema. Le vamos a poner un nombre a nuestra base de datos, le voy a poner BD ejemplo. Clic en el botón Aplicar, Aplicar, Finalizar. Actualizo y en la lista va a aparecer la base de datos que hemos creado, pero esta base de datos se encuentra vacía, no tiene ninguna tabla, así que vamos a crear una tabla. Clic derecho, Crear tabla. Voy a crear una tabla de usuarios, así que voy a llamarle usuario y vamos a empezar a crear las columnas. Doble clic, se crea automáticamente la columna ID usuario, seleccionamos la opción PK para que sea la llave primaria y Auto Increment para que se genere automáticamente este valor. Luego vamos a crear la siguiente columna, le vamos a poner por nombre usuario para guardar el nombre de usuario y la segunda columna clave para guardar la contraseña del usuario. Voy a seleccionar que sean no nulo ambas columnas, luego hacemos clic en el botón Aplicar, Aplicar, Finalizar. Si desplegamos la opción Tables va a aparecer la tabla que acabamos de crear. Clic derecho, Select Rows para ver el contenido que va a estar vacío y vamos a llenar tres datos de ejemplo. Usuario, primer usuario le vamos a poner Luis, clave 123. Segundo usuario le vamos a poner Jorge, clave 123.
tercer usuario le voy a poner Renzo, clave 123. Clic en el botón aplicar, aplicar, finalizar. Y ya tengo mi tabla con 3 registros. Si nos hemos dado cuenta, la columna de usuario se ha ido generando de forma automática. Para poder conectar mi aplicación Java con mi base de datos en MySQL, voy a dividir esto en 2 pasos sencillos. Primero, vamos a cargar el controlador, es decir, las clases que están dentro de este jar, y luego vamos a establecer la conexión. Para ello, en mi carpeta src voy a crear una nueva clase. A esta clase le voy a llamar conexión. Dentro de esta clase conexión voy a crear un método main. Lo que vamos a hacer acá es cargar el controlador o conector, es decir, cargar en memoria todas estas clases necesarias para la conexión. Para ello, Java nos proporciona la clase class y el método forName. En este método tenemos que pasarle una cadena. Para MySQL va a ser así, com MySQL jdbc.driver. Ahora esto tiene que estar dentro de los bloques try catch. Para el caso de MySQL esta cadena es así. Cada gestor de base de datos proporciona su propia cadena. Para Oracle es diferente, para SQL Server es diferente. Si es que no se logra cargar correctamente el controlador o driver, aquí en el bloque catch se va a atrapar esta excepción y vamos a mostrar un mensaje que diga error al cargar el controlador. Luego vamos a establecer la conexión. Para ello, Java nos proporciona la clase DriverManager, método getConnection, que nos va a pedir 3 strings. Además, este método nos pide que lo encerremos con la excepción SQL exception. SQL exception. Para hacer referencia a esta excepción tenemos que importar también la clase SQL exception del paquete java.sql. En este método getConnection me pide 3 parámetros. En el primer parámetro nos va a pedir una cadena de conexión. Esta cadena de conexión tiene el siguiente orden. Primero se escribe JDBC, que es la API que estamos utilizando para conectarnos. Luego el nombre de la base del gestor de base de datos, que es MySQL. 2 puntos, // y acá nos pide la IP del servidor. En este caso, como estamos trabajando en la máquina local, ponemos localhost. 2 puntos, ahora pide el puerto. Por defecto, MySQL corre en el puerto 3306. Por último, para terminar esta cadena, un / y el nombre de la base de datos que hemos creado, que en este caso es bd-ejemplo. El segundo parámetro que nos pide es el usuario y la contraseña del servidor MySQL. Para mi caso, el usuario es root y la contraseña es MySQL. Si por algún motivo no se logra establecer la conexión, se genera una excepción y se atrapa en este bloque catch SQL exception. Entonces, para saber que ocurrió un error aquí, voy a mostrar un mensaje error en la conexión. Y también voy a mostrar el rastreo de pila. Estos son opcionales. Ahora, si es que logró cargar el controlador y logró establecer la conexión, significa que nos hemos podido conectar correctamente a nuestra base de datos. Así que vamos a mostrar un mensaje acá. Conexión, ok. Dependiendo del mensaje que nos aparezca en la consola, vamos a saber qué es lo que ocurrió. Así que ejecutamos esto. Si nos fijamos, en la consola aparece conexión ok. Significa que nos estamos conectando de forma correcta a la base de datos. Ahora que sabemos que con este código podemos conectarnos a la base de datos, vamos a hacer esta clase que sea más reutilizable. Así que acá vamos a crear un método que se llame conectar. Por el momento, el tipo de retorno que sea void se llama conectar. Y lo que voy a hacer es voy a traer todo este bloque, lo voy a mover, lo voy a pegar al método conectar. Ahora, vamos a crear dentro de esta clase un atributo privado estático final, es decir, que no cambie su valor, de tipo string, y le voy a llamar controlador. El valor que le voy a asignar va a ser toda esta cadena, de tal forma que aquí ponga controlador. Lo mismo voy a hacer con esta cadena de aquí, y acá le voy a llamar URL. Lo mismo voy a hacer para el usuario y la contraseña.
Ahora este método getConnection, si nos damos cuenta, nos retorna un objeto connection. Este objeto connection vendría a ser la referencia a la conexión que está establecida entre mi aplicación y la base de datos. Este objeto connection lo voy a declarar acá. Connection, conexión, lo voy a inicializar con nulo. Tengo que importar esta clase. Para importar de forma automática en Eclipse voy a hacer uso del atajo de teclado Ctrl+Shift+O y elijo Java SQL Connection. Luego, en este punto en el que obtenemos la conexión, esta conexión que me retorna el método getConnection se la asigno a connection. Y este método conectar, al final, lo que tendría que hacer es retornarme esta conexión. Así que el tipo de retorno tengo que cambiarlo al tipo connection. De esta forma, cada vez que yo llamo al método conectar, mi aplicación se conecta a la base de datos y me retorna el objeto connection.